Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. Este será el tercero y último episodio de la serie sobre Bertrand Russell. En los episodios anteriores analizamos su vida como activista, sus escrituras filosóficas y teóricas, específicamente los problemas de la filosofía, publicado en 1912, y los ideales políticos, publicado en 1917. Y aquí hablaremos sobre Los Caminos de la Libertad, que se publicó un año más tarde, en 1918. Con el nombre de Proposed Road to Freedom, Bertrand Russell, que como dije en el primer episodio, nació en 1872 y murió en 1970, es decir, con casi 100 años, publicó este libro en abril de 1918, apenas días antes de ser encarcelado. Por tanto, podéis imaginar qué efecto inmediato tuvo este libro para un autor que había estado continuamente protestando contra la guerra, la Primera Guerra Mundial, igual que hizo 50 años más tarde contra la guerra de Vietnam. Una de las frases del libro es la siguiente. Él dice: lo más extraordinario del socialismo y del anarquismo es que son grandes movimientos populares que tienen por ideal ir hacia un mundo mejor. Y por otra parte, el sindicalismo es en su origen el resultado no de una idea, sino de una organización. Esto es importante porque en su libro él analiza estos modelos. Él analiza el anarquismo, el socialismo, que en la versión inglesa le llama Marxian Socialism, es decir, el socialismo ideado por Marx o por los marxistas, que no es lo mismo porque Marx estaba en contra de la ideología de los marxistas, de los que supuestamente eran sus discípulos. Y luego también tenemos el sindicalismo. Para él, socialismo y anarquismo surgen de la idea y luego se van formando, mientras que el sindicalismo surge de la organización, que luego a su vez crea una idea. Russell dice lo siguiente: mi opinión es que el anarquismo puro, a pesar de que debería ser la idea final de sociedad, como el método perfecto para llevar a cabo tanto una idea común entre las personas, y hacia el cual toda una sociedad debería aproximarse, es imposible llevar a cabo en el presente. Esto habla en 1918. Es decir, el anarquismo es su ideología preferida para la sociedad, pero él considera que no se puede llevar a cabo. Por otra parte, el socialismo marxista también lo critica porque, como hablamos en el episodio anterior, le da mucho poder al Estado. Y pese a que él es un crítico ferviente del capitalismo, él rechaza un socialismo en el que el Estado vaya a ser hegemónico. Es interesante porque la Revolución Rusa ya sucede el año anterior, concretamente cuando publica el libro 6 meses antes. Todavía no se ha establecido un poder absoluto, como sería más tarde con el régimen stalinista, pero sí que es un momento en el que la guerra civil en Rusia está comenzando. Entonces, Russell, digamos que no se observa el gobierno ruso y todo lo que está haciendo. Él estaba muy pendiente, igual que hizo H.G. Wells, que por ejemplo fue a entrevistar a Stalin o a Lenin, pero al mismo tiempo él intuye que sustituyendo un sistema autoritario por otro no se llevará a cabo la solución idónea. Por otra parte, el sindicalismo le convence en el sentido de que se trata de destruir el Estado, pero al mismo tiempo no le rechaza la idea de que se ha de crear otra organización que tenga una autoridad similar al Estado, es decir, un Estado con otro nombre. Por tanto, en el presente actual de 1918, él rechaza el anarquismo, socialismo marxista y el sindicalismo. Entonces, ¿qué solución ofrece Russell? Él habla de Guild Socialism, que se podría traducir como socialismo corporativo, en el que, resumiéndolo muy rápido, habla de una sociedad federalista en el que existan diferentes centros como digamos diferentes gremios en el que cada uno llevará a cabo una decisión diferente, pero que al mismo tiempo se establecerán un vínculo con el resto de la sociedad. Por ejemplo, el gremio de los médicos obviamente no tendrá voto para decidir aspectos relacionados con el tema de, por ejemplo, de la limpieza de la ciudad, digamos, pero al mismo tiempo en el tema de la salud ellos tendrán el poder para decidir. Entonces, en este sentido, esta combinación de
de grupos en una federación, lo que llevará a cabo es que la sociedad vaya progresando. Este es un modelo que se implementa en Barcelona del 36, después del golpe de Estado del 18 de las tropas franquistas, cuando la CNT, que llevaba décadas organizando a los trabajadores, no solo ya en Barcelona, también en Andalucía y otras regiones de España, bulle, y cuando el día después del golpe de Estado derrotan a las tropas franquistas y se crea una especie de Estado en la ciudad en el que los trabajadores toman el poder de las fábricas, y cada persona tiene la capacidad de decidir lo que se está llevando a cabo, se comunican con otras asociaciones, se toma el edificio de Telefónica, la red de comunicaciones y demás. Ese sería el ideal propuesto por Russell en ese momento, que es realmente lo más similar al anarquismo. Y de hecho la CNT, la ideología es obviamente esa. En ese sentido, por ejemplo, él habla del socialismo como el derecho a la propiedad comunal de la tierra y del capital. Y planteando las múltiples formas del socialismo, habla de que lo que tienen en común es la democracia y la abolición del sistema capitalista actual. Pasando al anarquismo, él habla de que es una teoría que se opone a todo género de autoridad impuesta, que se refiere específicamente al Estado. Para una persona anarquista, un gobierno es libre en la medida, no en el sentido democrático de tener la mayoría, sino en lo que le conviene a la totalidad de la persona. No se trata de establecer un bien totalmente común para que no exista la disidencia entre las personas, pero tampoco un sistema democrático como el que existe hoy en día, en el que se vota cada 4 años. Muchas personas no sabemos realmente todo lo que estamos votando porque no se nos da la suficiente información. Al mismo tiempo no existe la capacidad suficiente para poder leer todo lo que está sucediendo. Entonces, pues pasa lo de siempre. Cada persona leemos nuestros periódicos que son más afines ideológicamente a nuestro propio pensamiento. Nos perdemos otras ideas que pueden ser válidas, y entonces lo que sucede es que se acaba fragmentando la sociedad y cada persona pues vota al partido al que sigue, en parte por la manipulación mediática a la que ha sido sometida esta persona, o por otra parte por simpatía personal o por el grupo de personas con las que vivas, etc. Entonces el anarquismo lo que viene a decir es que no se trata de estar desconectado de la realidad política o estar conectado siguiendo simplemente un canal de información, sino estar al tanto de todo lo que sucede de una manera como más horizontal, a través de interacciones con diferentes grupos de personas. La diversidad en ese sentido es muy importante, especialmente en sociedades tan amplias y multiculturales como las nuestras. Los anarquistas están en desacuerdo con el gobierno, instituciones y formas democráticas actuales, precisamente porque una minoría domina. Es decir, lo que decía Russell anteriormente en el libro de Ideales Políticos: si los grandes medios de comunicación están gobernados por la élite de la sociedad, ¿cómo vamos a esperar que esa élite esté a favor de mejorar los derechos de la mayoría de las personas? Si hubiese una redistribución de recursos, obviamente estas personas acabarían perdiendo pues la ostentosidad que gobierna sus vidas, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, la libertad es el camino que ha de seguir el anarquista, pero una libertad que no tenga trabas para la persona. Y aquí abro comillas, Russell dice: la libertad por el camino directo de la abolición de toda imposición de control de la comunidad sobre el individuo. Es decir, el individuo ha de ser libre, pero al mismo tiempo esa libertad ha de ir en beneficio de la comunidad. Si hablamos de figuras del anarquismo, tenemos a Kropotkin y a Bakunin, tenemos a Emma Goldman. Bakunin en su libro sobre Dios y el Estado, que es absolutamente espectacular, me lo estoy leyendo ahora, habla de que Dios y el Estado son los grandes obstáculos para la libertad humana, y cómo la creencia en Dios es algo irracional que surgió en las sociedades más primitivas, y que sin embargo ese pensamiento ha ido extendiendo hasta nuestro mundo contemporáneo. Y claro, Bakunin se preguntaba a finales del siglo XX, ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Simplemente porque, según él, cuando el conocimiento del ser humano y los medios eran más bien escasos, surge esta idea de lo divino, que como las autoridades de aquella época y que fueron evolucionando consideraron que era clarísimo para mantener a la sociedad, digamos, a raya, el opio del pueblo, como decía Marx, pues ha sido un buen método instrumentalizado por los poderes para seguir con esta idea
de una religión establecida para dominar a las masas de población. No se trata de rechazar el hecho de que cada persona tenga una fe particular, sino el hecho de que se haya instrumentalizado y normatizado el hecho de una sociedad en la que la religión dominante sea la que lleve a cabo las medidas que siguen las personas de la sociedad. Russell dice que para comprender el anarquismo, sin embargo, es incluso conveniente no solo leer a Bakunin, sino a Peter Kropotkin, que mencioné anteriormente, con sus libros Apoyo Mutuo y La Conquista del Pan, entre otros. Claro, en el libro él sigue hablando del anarquismo, del socialismo corporativo, el socialismo marxista, del sindicalismo, y para terminar, la solución que él ofrece es, igualmente que en ideales políticos, tiene que ver con el énfasis en las cualidades innatas de los seres humanos. Y él habla de vivir una vida sin miedo, sin rencor, sin envidia, sostenía la esperanza y la alegría. La esperanza, que es, volviendo al capítulo anterior, es un término que se utiliza constantemente. Es una vida en la que el objetivo final será la felicidad. La felicidad, que es algo que se plantea en Problemas de la Filosofía, pero que al mismo tiempo él mismo se pregunta, ¿es la felicidad más importante que la tristeza? Quizá la respuesta sea combinar ambas cualidades. Pero bueno, son preguntas que él suele dejar abiertas para que los lectores interpreten y puedan seguir buscando por la respuesta. Es importante que él habla de que la felicidad no puede ser privatizada. Hoy en día podemos tener muchos ejemplos de cómo diferentes empresas ofrecen una imagen de modelos que han de ser referentes para las personas de nuestra sociedad, cómo se ha de estar en nuestro estado físico ha de ser el idóneo, que representan diferentes marcas, y cómo hemos de tener unos ideales de belleza estipulados por las grandes corporaciones. El hecho, por ejemplo, de rechazar la tristeza, de si una persona está deprimida, tratar de evitar que hable demasiado del tema, aunque es verdad que en los últimos años creo que se está haciendo un gran avance en el tema de que las personas se sienten más abiertas a hablar sobre lo que está sucediendo, pero el hecho de que la felicidad, la tristeza, los sentimientos no han de ser privatizados por nadie, no han de ser mercantilizados, es decir, si una persona está triste, la solución que se da no puede ser simplemente la toma de farmacéuticos, que eso al final enriquecerá a diferentes empresas, sino tratar de, en una sociedad, ayudar a estas personas a que se expresen y poder ayudarnos los unos a los otros, siguiendo la premisa de solidaridad y, como diría Kropotkin, apoyo mutuo. Entonces, ¿qué sistema sería mejor para la libertad? Pues, como dije al principio del episodio, para él es el anarquismo, uno, en sus palabras, no muy lejano al que predica Kropotkin, aunque en la época de 1918, según él, sería el socialismo corporativo o socialismo gremial. Y él ofrece diferentes medidas. Por ejemplo, él habla, todo esto hablando de hace 104 años, de que la instrucción, la educación debe ser obligatoria hasta la edad de 16 años. Es algo que se ha conseguido. Pero él también habla, por ejemplo, de que debería ser gratuita completamente hasta la edad por lo menos de 21 años. Y eso no sucede hoy en día, y lo planteaba ya hace más de un siglo. Él habla de que se ha de dar libertad a las personas para que hagan lo que quieran, e interpreta que la mayoría de personas no escogerá una vida en la que predomina la pereza, sino que las personas al final, con las ideas innatas de creatividad y estimulación del ser humano, tratará de ayudar a la sociedad. Pero para eso se ha de establecer unas líneas en las que las personas quieran integrarse en la comunidad. Es decir, si una persona trabaja 40 horas a la semana, es difícil que luego le puedas pedir a esa persona que se involucre en actividades comunales. Pero Russell habla de que no sea de trabajar tanto tiempo y dedicar más a la comunidad, algo que venía a decir también Adam Smith con el tema de los espacios públicos y las librerías, por ejemplo, como lugares de encuentro con diferentes personas para aprender y dialogar. Él habla, por ejemplo, de que no debe existir la remuneración. Este ideal es muy anarquista, la de abolir el dinero, sino la voluntad puesta en el trabajo.
y cómo pues se han de llevar a cabo intercambios para poder sobrevivir en la sociedad. Es decir, y para ello dice, el miedo de perder el empleo y el sueldo dejará de ser una pesadilla. Él habla de que hay que pagar a todo el mundo por igual, pero sí que es cierto que dice que las personas que tengan una mejor preparación deban tener un sueldo excepcional y que esto ha de ser aceptado. Siempre y cuando las personas que menos cobren no estén a merced de los empleadores, como hablaban en el libro de Ideales Políticos, y que todo el mundo pueda gozar de una buena vida. Él habla, por ejemplo, de que habla del gobierno, de las legislaciones, de que para llevar a cabo unas leyes, pues se tiene que hacer una sociedad en la que los sistemas de elección sean directos. Y para terminar, habla de que los gobiernos han de tomar las decisiones tomadas por la comunidad, como he dicho, o sus órganos reconocidos, y la ejecución de estas decisiones. Entonces, esto acaba con los libros escritos en la década de Russell. Como dije en el primer capítulo, hay un libro que es muy interesante que se llama La historia de la filosofía de Occidente, que es en el 45, y aunque este libro de Los Caminos de la Libertad lo publica en 1918, él fallece en 1970, por tanto aún le quedan décadas de escritura prolífica. Él gana el Nobel de Literatura en 1950, si no me equivoco. Él es uno de los grandes adalides de la nueva izquierda, que se funda en 1956 como contraposición al mundo capitalista y al mundo comunista de la Unión Soviética. Es decir, después de que Khrushchev revele los crímenes de Stalin y después de que Hungría, que está bajo el dominio soviético, quiera establecer una revolución marxista alejada del bloque de la Unión Soviética y sea reprimida violentamente con tanques soviéticos, pues se funda este movimiento de nueva izquierda que trata de promulgar una ideología marxista, pero que no quiere que sea autoritaria. Y Russell es precisamente una de estas figuras que surge en esa corriente intelectual, que luego también se llevará a cabo su esplendor de praxis política en los movimientos de los 60, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, la revuelta estudiantiles, el famoso Mayo francés del 68, perdón. También la primavera de Praga de 1968, precisamente el mismo año. Tenemos la masacre de Tlatelolco en México también en el 68, cuando un grupo muy grande de estudiantes es masacrado por las fuerzas de la policía del país latinoamericano. También tenemos el movimiento por los derechos civiles, liderado por Martin Luther King Jr., tenemos figuras como Fred Hampton, Rosa Parks, Malcolm X, tenemos a Che Guevara yendo al Congo y a Bolivia para expandir los ideales de solidaridad internacional, la Revolución Cubana, la guerra de independencia de las colonias, tenemos el famoso caso de Argelia, tenemos la independencia de Ghana, independencia de India un poco antes, 2 décadas antes, pero bueno, es un paradigma en el que confluyen diferentes movimientos sociales, y Russell es partícipe en todo ellos, igual que lo fue también durante la Primera Guerra Mundial. O sea, para acabar, diremos que es un filósofo que, aparte de tener ideas absolutamente brillantes, no solo en el ámbito de la filosofía, sino el de la teoría política, también en el ámbito de las ciencias matemáticas. El libro de, como dije en el primer capítulo, de Principios de la Matemática, aparentemente es absolutamente fundamental y rompedor en el ámbito de la ciencia. Entonces es digamos, posiblemente una de las grandes figuras del mundo angloparlante de finales del siglo XIX y del casi todo el siglo XX, debido a la longitud de su vida de casi 100 años. Y además sus lecturas son muy estimulantes de leer porque ofrece ejemplos constantes. Si teniendo en cuenta que Ideales Políticos y Caminos de la Libertad se escriben y publican en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, son interesantes también como ejercicios históricos para comprender lo que iba sucediendo en aquellos años en diferentes países del mundo. Así que con esta última conclusión se termina la serie sobre Bertrand Russell, y quiero daros las gracias por escuchar estos episodios y que paséis un buen día.